Buenas tardes a todos, dando alcance a nuestros encuentros de profundización. Este es el tercer encuentro de profundización de este semestre 2021-1. Hoy estamos con Lucimar Andrade, que es Key Account en Ibope, ¿cierto, Lucimar? Espero no estar dando un dato erróneo. Y vamos a aprender hoy sobre algunas herramientas, ¿sí? Para esa planeación de medios. No sé, César, si quieras decir algo antes de que Lucimar comience. Algo muy corto, Lucimar, agradecerte mucho por apoyarnos en este taller de profundización, al profesor Arias, al profesor Perea, al profesor Pedro, que está por aquí también, la profesora Jimena, pues que no pudo conectarse, no sé quién más está acá, no sé si está la profesora Catherine también. El profesor Iván, Paula. Paula, Iván. Y Vanessa de Medellín. Y la profesora Vanessa Sanguino, que nos han querido acompañar y traer a sus estudiantes de semillero. Este es un taller de profundización solamente para estudiantes del semillero. Entonces, me parece muy interesante que podamos hacer como estos grupos también, tomando en cuenta que los estudiantes de semillero, pues, nos ayudan bastante en todos sus trabajos y es como un reconocimiento también para ellos. Entonces, muchísimas gracias, Lucimar. No, a ustedes muchas gracias pues por darme la oportunidad de poder contarles pues un poco de cómo es este medio de los medios o este bello mundo de la publicidad y del marketing. Pues me presento, soy Lucimar Andrade, soy también estudiante del Politécnico, orgullosamente estudiante de esta bella universidad. Ha sido realmente muy enriquecedor para mí todo este proceso porque es no solamente ver la cátedra o tener toda la parte de cátedra, sino también poder complementar un poco con la experiencia que he tenido a lo largo pues como de estos años de vida profesional. Bueno, ¿qué les cuento? El día de hoy vamos a hacer un taller muy interesante en donde nosotros vamos a revisar cómo podemos ir sumando información para tener un gran resultado o un resultado muy interesante para nuestros clientes. ¿Por qué? Nosotros perdón, voy a cerrar la puerta un segundo, perdón. Ya, disculpen, es que mi esposo está trabajando todavía y bueno, está ahí como en reuniones, perdón. Bueno, en este momento nosotros estamos en una era en donde tenemos demasiada información o tenemos acceso a mucha información todo el tiempo. Pero lo realmente importante de tener mucha información disponible es cómo nosotros la podemos consolidar y cómo de esa consolidación podemos sacar o resolver hipótesis o podemos generar valor a nuestras compañías, ¿verdad? O pues a no solamente a nuestro trabajo, sino también pues a nuestra vida, ¿no? O sea, tener también mucha información disponible nos ayuda a esto no solamente iría a un lado profesional, sino también pues para la parte personal, ¿verdad? Entonces, ya para entrar en materia, les voy a compartir acá mi pantalla. Ya me ven, ¿cierto? Sí, señora. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, pues lo que buscamos nosotros con este taller el día de hoy es que podamos nosotros ver un caso real de cómo de diferentes fuentes de información podemos sacar muchos hallazgos o grandes hallazgos para, pues en este caso, un cliente. Este es un caso real que yo presenté a un cliente mío. Como les comentaba el profe César, yo trabajo en Cantar Ibope Media, y pues nosotros allí tenemos pues demasiada información disponible, no solamente de audiencias, sino también tenemos información de medios, tenemos información de consumidor, y parte de lo que nosotros hacemos o queremos implementar con nuestros clientes en este momento, pues es poder entregarles toda esa información, no solamente como una gran base de datos, sino algo ya tangible para ellos, ¿cierto?
Este ejercicio también lo pensé teniendo en cuenta que pues, en la universidad tienen ustedes disponibles o están en su clase de medios, sé que están aprendiendo de los diferentes software que nosotros tenemos. Uno se llama IWKS y el otro es TGI. Entonces, este análisis que vamos a revisar o que les voy a mostrar es la consolidación de esas dos informaciones que son muy relevantes. Entonces, para empezar, como les dije, vamos a trabajar la categoría de cafés. Entonces, bueno, pues nosotros primero vamos a hacer un aterrizaje de la categoría de cafés como para entender un poco cómo funciona y cómo es la inversión de esta categoría, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a tener acá es un comparativo de años en donde encontramos la inversión del año 2019 versus la inversión del año 2020. Esperen si puedo activar esto. ¿Qué es este? Entonces aquí nosotros pues vamos a tener la inversión del año 2019 versus la inversión del año 2020. ¿Con qué fin? Pues con el fin de revisar si ha crecido o ha decrecido, porque pues básicamente lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo no solamente planeación de medios, sino entendimiento de una marca, es revisar cómo es el gran macro de esa categoría para poder desde allí empezar a trabajar y empezar a revisar cómo me muevo yo de acuerdo a lo que a mis objetivos de marketing claramente y a los objetivos que tengo en el momento pues de la comunicación con la marca. Entonces, bueno, como les comentaba, tenemos el comparativo de los 2 años. Como vemos acá, pues tenemos un decrecimiento. No es un decrecimiento considerable, pero pues es un decrecimiento del 0,11%, que si lo llevamos a dinero, pues puede ser un dinero considerable. Esto es importante que tengan presente acá que la información está presentada en miles, o sea, esto hay que agregarle 3 ceros. Y pues es información que no está deflactada. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que yo les estoy mostrando acá, estos 74.000 millones de pesos, no tiene descuentos de negociaciones, no tiene descuentos por prontos pagos, nada. O sea, nosotros como Kantar recibimos la información de acuerdo a las tarifas que a nosotros nos entregan y esa es la información que nosotros entregamos a la industria. Entonces, eso es importante que ustedes también lo tengan presente. Esto está en miles de pesos. Entonces, cuando nosotros entramos a revisar, ok, este es el total de la categoría. Estamos hablando que la categoría de cafés para el periodo enero-junio del 2020, pues tuvo una inversión de 74.000 millones de pesos. Ahora, uno dice, bueno, pues evidentemente es una categoría que si bien estábamos en plena pandemia, pues es una categoría de consumo de hogar. Entonces, esto hace que sus niveles de inversión no decrezcan tanto o no se vean tan afectados por lo mismo que les estoy diciendo, porque es una categoría de consumo hogar. Entonces, eso también es muy importante que nosotros tengamos presente en el momento de hacer un análisis, ¿cierto? Y esta, pues obviamente nos lo da también la experiencia y nos lo da también el empezar a conocer, cuando nosotros empezamos a trabajar en investigación, pues empezamos a tener como cierta perspicacia en algunas cosas que nos lo da pues el conocimiento que vamos teniendo a lo largo del camino o del tiempo. Bien, entonces acá uno dice, bueno, el decrecimiento no fue tan grande, pero muy seguramente si nosotros empezamos a revisar las inversiones de otras categorías o si empezamos a revisar otro tipo de sectores, muy seguramente los decrecimientos pues van a ser absurdos en temas de inversión de publicidad. Después de que tenemos ya identificado cuánto invierte, nosotros entramos a revisar entonces cuáles son los medios de comunicación en donde está ese medio, en donde está esa categoría, perdón. ¿Con qué fin hacemos esto? Uno dice, bueno, pues, ¿qué razón tiene que yo sepa cuánta plata invierten en cada uno de los medios de comunicación? Tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy planeando una campaña, aquí pues obviamente les estoy hablando pues de planeamiento de medios. Si nosotros estamos planeando una campaña, pues debemos saber en dónde está nuestro consumidor. No solamente dónde está nuestro consumidor, sino debemos saber dónde está nuestra competencia también. ¿Para qué? Pues porque si yo busco diferenciarme, pues también tengo que estar sumergido donde está mi competencia directa. Y porque también tengo que ser efectivo con la plata. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente hay medios de comunicación que son mucho más caros que otros y si bien tienen alcances muy grandes, pues tengo que tener un músculo financiero muy grande para poder soportar una campaña, por ejemplo,
en temas de televisión. Pues TV es un medio que tiene un alcance impresionante, pero es un medio muy costoso. Entonces, esta identificación de las inversiones de cada uno de los medios nos va a ayudar a nosotros a mirar cómo me voy a organizar en el tiempo, cómo voy a distribuir ese presupuesto que yo tengo y mirar qué tan cercano está la plata que yo tengo disponible en un mes X con relación a lo que está haciendo la categoría. Es para eso que nosotros hacemos como este primer bajonazo de cómo funciona la categoría, ¿cierto? ¿Tienen preguntas? Si tienen una pregunta, por favor me interrumpen y meten ahí la cucharada. ¿Todo claro? Vamos bien. Listo, súper. Que es algo muy interesante también, con la información que nosotros tenemos, o pues en la información que ustedes pueden adquirir en las bases de datos de información, nosotros tenemos los vehículos o los medios, es que ese es el nombre técnico que tenemos nosotros, los medios de comunicación en donde está la campaña, o en donde han sido, donde ha tenido mayor pauta la categoría. Volvemos otra vez al inicio. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para también revisar si mi dinero me alcanza para estar ahí o tengo que revisar otras emisoras o otros canales de televisión u otras revistas o prensa, lo que sea, que puedan, que yo pueda soportar con mi dinero, o pues con el dinero que yo tengo y pues que pueda ser también competitivo en el momento de mi campaña. ¿Para qué el comparativo de los años? Bueno, en este caso, como nosotros estamos identificando cómo se ha comportado la categoría, nosotros lo que buscamos acá es poder ver los saltos en las inversiones o los cambios en las inversiones. ¿Con qué fin? Hace un tiempo hice un ejercicio en donde encontraba, por ejemplo, que en televisión en el año 2019 la inversión fue el 80% en el mix de medios. Pero para el año 2019 esa categoría cambió y se cambió a tal punto en que radio fue uno de los medios donde más inversión hubo durante ese periodo del 2020 con relación al mismo periodo en el 2019. Entonces, esto también nos empieza a evidenciar un poco la situación también en la que está, pues la situación financiera que nos ha dejado la pandemia, no solamente acá en Colombia, pues todos sabemos que es un tema que ha afectado a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda, como les decía, a poder identificarnos y poder saber cómo nos vamos a mover nosotros y cómo vamos a ser efectivos en un tiempo, por ejemplo, como este momento de transición en el que estamos atravesando. ¿Listo? Después que tenemos esto, o que ya hemos tenido un aterrizaje global pues, de la categoría, entramos a revisar los participantes de las categorías. ¿Para qué hacemos esto? Pues para poder saber quién es el gran rey de ciertas categorías o del sector que yo estoy trabajando. ¿Y para qué quiero saber esto? Evidentemente, voy a poner un ejemplo acá con lo que tenemos aquí. Si yo soy San Juan y tengo este nivel de inversión, pues yo no me puedo comparar con Águila Roja porque pues o sea, los niveles de inversión de ellos con los míos son brutalmente diferentes. Pero si tengo otros competidores que están dentro de mi rango de inversión, que yo tengo que revisar cómo se están moviendo. Sin embargo, no puedo dejar o perder de vista los otros participantes. ¿Por qué? Pues porque o pueden ser un referente para mí o simplemente puedo tener la información para poder revisar qué están haciendo, dónde se están moviendo y obviamente pues cuánta plata están moviendo acá. Si entramos a analizar esta gráfica, pues encontramos que Águila Roja es el gran anunciante pues, de esta categoría. Estamos hablando que está 50 millones por encima en su inversión con relación al segundo actor de esta categoría, que es Nescafé. Entonces, pues, Águila Roja está, no solamente está súper posicionado, sino el músculo que ellos tienen para poder mantener ese posicionamiento en la cabeza de su consumidor, pues, está reflejado acá. Como les digo, esta información, pues, es información bruta. Yo no tengo conocimiento de cuáles son los descuentos que ellos manejan por volúmenes o por prontos pagos, esas cosas. Entonces, pero, pues, a simple vista vemos que por lejos está pues, de primero en inversión publicitaria. Pues como dice acá, representa el 73% de la inversión de la categoría, que pues es
es un porcentaje bastante alto. Ya cuando tenemos esta identificación de nuestra categoría, de quién es el principal anunciante, dónde está o cómo es ese mix de medios que tiene la categoría, entonces yo empiezo y bajo esta información al entendimiento del consumidor. ¿Cuál es el fin de entender mi consumidor? El fin de entender el consumidor es saber qué hace, dónde lo hace y en qué momento lo hace, para que yo pueda aprovechar esas 3 aperturas y poder ser contundente con mi mensaje. Eso es lo que nosotros buscamos al entender al consumidor. Y pues esto, insisto, no solamente nos funciona para nuestra vida profesional, sino nos funciona también en realidad, como para todos nuestros temas de investigación. Entre más sepa yo a qué target voy a llegar, cómo se comporta, qué hacen, qué piensan, pues mucho más efectivo voy a ser. De hecho, hasta con los trabajos de la universidad nos puede ser muy efectivo si tiene claro y puede analizar muy bien como el desarrollo de su materia. Entonces, para hacer este aterrizaje, nosotros vamos pues toda la información que vamos a trabajar. Ay, hijo de madre, ¿qué hice? Perdón, me salí. Perdón, no, acá estoy. Listo. Para hacer esta profundización en consumidor, vamos a trabajar con TGI, que pues es una encuesta que nosotros hacemos en 19 ciudades del país, donde lo que buscamos pues es entender un poco cómo son las personas y qué consumen, cuáles son sus medios, cuáles son sus preferencias y en qué momento lo hacen. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de consumidor, nosotros pues evidentemente vamos a trabajar 2 tipos o 2 perfiles o grandes perfiles. ¿Cuáles son esos 2 grandes perfiles? Pues nosotros tenemos un perfil de café molido, que si bien es muy diferente a las personas que consumen café instantáneo. ¿Por qué? Pues porque esto lo vamos a ir entendiendo y desarrollando el por qué son un poquito, o las personas que lo consumen son un poco diferentes. En el caso, por ejemplo, del café molido o entero, ¿tienen preguntas o continúo? Yo creo que vamos bien, Lucy. Listo. Yo tenía, Dime. perdón, yo tenía una pregunta. Pues es que los porcentajes no me cuadran y quería saber sobre qué se toman o cómo se... Sí. Bueno, nosotros hacemos una encuesta. En el caso de TGI, entonces hacemos una encuesta a 6.840 personas en 19 ciudades del país, en estratos, desde el estrato 2 hasta el estrato 6. ¿Cómo hacemos la encuesta? ¿Cómo la hacíamos anteriormente? Era un tema face to face, donde yo le preguntaba a las personas qué consumían. Yo sé que me vas a decir, esto no me da el 100% jamás. Nunca te va a dar el 100% porque una persona puede responder a varias preguntas que sí. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿usted consume café molido? Sí. Entonces hay una cartilla donde hay unas opiniones y actitudes, ahorita lo vamos a trabajar dentro del taller, en donde yo le pregunto, ¿usted es una persona que le gusta el éxito? Sí, puede decir que sí. ¿Usted es una persona que considera que el medio ambiente es importante? Sí. Entonces no son preguntas excluyentes, sino son preguntas de opiniones y actitudes que tú tienes frente a diferentes cosas en la vida, o posiciones que tienes, una posición que tienes de pensar. Entonces, puedes responder que sí a todas, de hecho, o puedes responder que no a todas. Por eso no te va a cerrar nunca a un 100%. ¿Respondí tu pregunta? Sí, entiendo. Ok, listo. Entonces, en este caso, ¿cómo lo estamos revisando o qué es lo que nos dice acá esta información? Este 64,8% quiere decir que de las personas respondientes, o sea, de los 6.840 personas que nosotros encuestamos, que esto lleva un expandido a 13 millones, el 64,8% dijo que sí consumía café molido o entero. Y en este caso, para el consumo de café instantáneo, estamos hablando de un 72%. Ahora, cuando yo entro a revisar esas opiniones y actitudes más relevantes para este perfil de personas, entonces yo les pregunto,
o mejor dicho, el 73.7% de las personas encuestadas, de este grupo de personas, dice que procura consumir alimentos o bebidas naturales, es decir, que no contengan preservativos o colorantes. El 73.2% de este 64.8% dice que está dispuesto a gastar más dinero en comida de buena calidad. Y el 70.9% dice que prefiere consumir alimentos que no contengan azúcar. O sea, estamos viendo que este grupo de personas, o un alto porcentaje de este 64.8%, es gente que se cuida, es gente que está pendiente de no consumir cosas que le produzcan o que le hagan daño, está mirando siempre en consumir cosas que sean benéficas para su cuerpo, ¿sí? Entonces podemos ya como empezar a identificar un poco ese perfil o ese consumidor de este grupo de café. Cuando entramos al café instantáneo, entonces, como les dije anteriormente, el 72% de los encuestados dicen que lo consumen, aseguran decir que lo consumen. Es bien importante también esto, y es que esta información es información declarada. Es decir, yo pregunto, ¿usted toma café instantáneo? Y la persona dice, sí, yo lo tomo. Y de ese 72%, el 77% prácticamente dice que siempre busca la versión light o alimentos en sus alimentos y bebidas. El 77.2% dice que le gusta comprar alimentos y bebidas a las que le adicionan vitaminas, proteínas y calcio. Y el 75.4% dice que no tiene tiempo para preparar comidas saludables. Entonces ya empezamos a ver un poco las diferencias entre estos dos perfiles de consumidores. Y allí pues también nos empezamos nosotros a ubicar un poco de cómo pueden ser estas personas a nivel demográfico. Entonces, cuando entramos a hacer ese análisis, quiénes son y dónde están, entonces podemos encontrar las grandes diferencias. Por ejemplo, en café molido y entero tenemos que el 51.8% son mujeres, el 48.5% son hombres, y se encuentran organizados o distribuidos dentro de estas cantidad de edades, entonces de 12 a 19 hasta 70 a 75 años. Si nosotros entramos a revisar, pues nos damos cuenta que el consumo, por ejemplo, del café entero, pues está muy dado en mujeres de 25 a 34 años, pues en mujeres y hombres de 25 a 34 años. Es como la edad en la que está el grueso pues, de este consumo. Al entrar a revisar entonces el café instantáneo, vemos que también en su gran porcentaje pues son mujeres, seguido de un 47% de hombres, y también con un gran peso en las edades de 25 a 39 años. De hecho, desde los 20 hasta los 34 años tenemos acá este grupo de personas que consumen café instantáneo. Ahora, ¿qué nos permite la encuesta también? Revisar en dónde consumieron o dónde realizaron la compra en sus últimos 30 días, tanto de café instantáneo como de café molido. Entonces, las personas que respondieron. En el caso del café instantáneo, en una panadería, el 26.6%, en una tienda, el 31.5%, en un mini mercado, el 30%, en la plaza de mercado, el 16.9%, en el supermercado, el 53.2% y en un hipermercado, el 15.6%. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver donde la gente compra un producto con los demográficos? Tiene mucho que ver, porque en la medida que nosotros podamos identificar dónde compran, podemos llegar a identificar la tirilla de compra. Es diferente que tú vayas a un hipermercado y compres café, porque en el hipermercado no te van a vender 1 libra, sino te van a vender 3. Mientras que en una tienda o en una panadería te pueden vender 1/4. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos siempre muy presente toda esta información para poder ir aterrizando nuestro consumidor. Y pues también revisar si mi producto está afín o si mis precios están acordes a lo que yo quiero lanzar al mercado que está disponible, ¿cierto? Y para el caso del café molido, entonces vemos que hay un porcentaje mucho mayor en las panaderías, es un porcentaje menor frente al café instantáneo en las tiendas, un 27.8%. En los mini mercados, pues tenemos solamente una participación del 18%. Las personas dicen haber comprado café molido en un mini mercado. El 24.9% lo compra en una plaza de mercado. En este caso, por ejemplo, de la compra en supermercado está muy, muy parejo.
Y en los hipermercados encontramos pues una disminución un poco baja. No es muy alta, pero tenemos un punto por debajo. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Luego, entonces, que nosotros ya tenemos como esa parte demográfica identificada, tenemos que entrar a revisar cómo fue ese consumo de los medios de comunicación de cada uno de los dos segmentos que nosotros estamos trabajando acá. Este fue un comparativo, pues que evidentemente en ese momento me lo solicitó el cliente porque ellos querían revisar cómo había crecido o decrecido de acuerdo a la tendencia del consumo a lo largo de los años, para revisar si ellos estaban haciendo un ejercicio interno y entonces querían mirar la efectividad que habían tenido años atrás versus lo que iban a hacer el año pasado. Entonces, en ese caso, pues nosotros lo que hicimos fue sacar una tendencia de consumo del 2015 al 2016, que es la que vamos a encontrar acá abajo, y una versus el consumo del año 2019 versus el año 2020. Si se dan cuenta, pues ha habido unos decrecimientos para el año. Como les digo, esta información es información declarada, entonces a mí la gente me dice, yo declaro que vi televisión, o yo digo que escuché radio, o yo digo que consumí internet. Entonces, ¿para qué los comparativos de data? Pues me sirven para revisar qué tan efectivo voy a llegar a ser en el momento de la campaña o en el momento de la inversión que voy a hacer en diferentes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si mi target no lo consume, pues evidentemente no tiene sentido que yo esté allí. Si yo tengo, esto también nos ayuda a identificar, por ejemplo, las proporciones de inversión que yo voy a tener. Entonces, si yo digo, no, voy a meter el 80% de la inversión en Internet, porque es que Internet es Internet, hay productos que no son para digital. Y tenemos también que entrar a revisar y hacer ese raciocinio como ese raciocinio de medios que es muy importante. ¿Cierto? Ahorita yo sé, pues de hecho trabajo en esto, pues somos 100% digitales y creemos que absolutamente todo va para digital y que todo, porque creemos que todo el mundo está allí. Sí y no. Entonces es muy, muy importante que nosotros como futuros profesionales en el área en que nos vayamos a graduar, tengamos muy presente eso. No todo es para digital, no todo es para televisión, no todo es para radio. Siempre hay que tener un raciocinio detrás de, y es buscar ese raciocinio a través de la información. No es un gran error, y se los digo porque cuando yo empecé a trabajar en esto, lo cometí muchas veces, es creer que uno es el target. Entonces, como a mí no me gusta, pues a mi target tampoco. Pero resulta que no. Puede que a uno no le guste, pero al resto de la humanidad sí. Entonces, es muy importante siempre que tomemos una decisión gerencial, tomarla basados en información. Mi papá me decía cuando yo era chiquita que la matemática nunca falla y lo he venido comprobando en los últimos 14 años de mi vida en este negocio. Entonces, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, las tendencias y los crecimientos, como en este caso, por ejemplo, que tenemos un crecimiento del 80 al 91.6% en el caso de Internet, pues podemos decir, hombre, ¿es un medio que está tomando mucha fuerza? Claro, es un medio muy relevante en este momento, obvio, pero ¿es un medio que me va a servir para vender un café molido? Bueno, pues tengo que mirar cómo soy disruptivo en este medio y genero una campaña que me pueda funcionar. No estoy diciendo que no, sino que busquemos siempre el racional del por qué lo vamos a hacer a través de la data. Es como lo más importante. Un dato, por ejemplo, muy, muy importante que vemos acá, cable con relación al 2019 tuvo un decrecimiento. Entonces ahí uno entra a revisar y dice, ok, ¿es funcional invertir tanto dinero en televisión? ¿Es funcional meter tanto dinero en radio? Por ejemplo, radio decreció también en el declarado del consumo para las personas de café molido. Entonces, cuando tenemos esta información tan drástica, por ejemplo, impresos, pues impresos es un medio que está cambiando y se está transformando de una manera impresionante. Acá, en esta información, solamente tengo información de medios tradicionales, es decir, no tengo, lo podemos tener desde la herramienta, pero no tengo el consumo, por ejemplo, de periódicos online, que es la diferencia, acá se voltea el porcentaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de prensa digital, ha venido presentando un crecimiento grandísimo en los últimos 5 años. Evidentemente, la prensa impresa, pues, ha bajado considerablemente. Cuando entramos a revisar, entonces, el café instantáneo, pues vemos
posiciones o movimientos muy similares, un crecimiento importante en Internet, un decrecimiento en cable, un decrecimiento muy pequeño, más pequeño con relación a café molido en el tema de radio. Los medios impresos pues también han decrecido, pero tenemos, por ejemplo, un crecimiento en cine. Si bien en este momento pues no es un medio que nosotros podamos tener en cuenta para nuestras campañas, es un medio que podemos empezar a considerar porque es un medio que a lo largo de los años ha venido creciendo bastante. ¿Tienen preguntas? Por mi parte no, Lucimar. Listo. Entonces, recuerdan que les dije que debíamos tener un racional del por qué utiliza los medios. O sea, yo sé que uno ve esto y dice, pucha, esta vaina es súper difícil de entender. No, es realmente muy fácil de entender. Esto es un mapa que se llama un mapa de correspondencia y lo que nosotros estamos revisando en este mapa es por qué las personas utilizan el medio. ¿Cómo funciona? Internamente, TGI hace una correlación por medio de su algoritmo 1 a 1. Es decir, yo debo colocar unos perfiles puntuales y él lo que va a hacer es mezclarme esos perfiles con cada una de las filas que yo coloque en la parte de abajo. Es decir, tengo unas columnas donde están mis perfiles y tengo unas filas en donde están cada una de estas apreciaciones que vemos acá. Entonces, él lo que empieza a hacer es correlacionar 1 a 1 cómo, valga la redundancia, cómo está correlacionada la persona, el respondiente versus la pregunta. Ya con esta información, entonces, él genera este mapa que lo que hace es generarme temas de cercanía. ¿Qué quiere decir un tema de cercanía? En este caso, pues para el caso de mi cliente puntual, él necesitaba revisar en estas ciudades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay unos puntos rojos a lo largo de todo el mapa y los puntos azules. Los puntos rojos son los perfiles que yo quiero revisar y los puntos azules son las variables que yo quiero correlacionar con mi perfil. En este caso, pues él tenía, o él tiene, no tenía, él tiene presencia en todas estas ciudades. Entonces, él quería revisar cómo era esa relación del medio en cada una de las ciudades. Entonces, si se dan cuenta, cada ciudad tiene un color y cada variable o ítem que está más cerca o tiene mayor correlación con la ciudad está del mismo color. ¿Cómo se hace eso? Voy a mirar si acá puedo hacer una rayita. Bueno, voy a tratar de tener el mejor pulso de la vida para poder hacer esto. ¿Cómo puedo entender yo un mapa de correspondencia, en este caso, o un mapa de correlaciones? Yo tomo mi primera ciudad, o la ciudad que ustedes quieran, yo voy a tomar como referencia Cali, y lo que voy a hacer es que voy a atravesar una línea, recta, en lo posible, de lado a lado, del punto 1 de lado a lado, atravesando por el eje. Cuando yo atravieso el eje, todos los ítems que estén más cerca a la línea son los más correlacionados con esa ciudad. Entonces, en el caso de Cali, cogí el ejemplo que tenía menos ejemplos. En el caso de Cali, por ejemplo, entonces tenemos que la variable que está más correlacionada a esta ciudad, que es la razón del por qué los caleños ven televisión, o no los caleños, porque las personas de Cali consumen televisión, o las personas que entrevistamos en Cali consumen televisión, es porque televisión les sirve para enterarse de los chismes. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Pereira, hacemos exactamente el mismo ejercicio, lo atravesamos de lado a lado, y encontramos que para las personas que viven en Pereira, la razón de usar Internet es para enterarse de chismes y porque les gusta una sección o programa en particular. En el caso, por ejemplo, de Manizales, hacemos exactamente el mismo ejercicio, atravesamos una rayita de lado a lado del mapa y encontramos que las personas de Manizales leen periódicos porque se entretienen, ven Internet o navegan en Internet para matar el tiempo. También para distraerse de sus tareas habituales. La prensa les sirve como compañía. También leen prensa para distraerse de sus tareas habituales. Leen prensa también porque les gusta una sección o página en particular.
y leen revistas porque les sirve de compañía. Entonces, ¿qué podemos empezar a identificar acá? Las personas de Manizales son personas de impresos, les gustan o están muy correlacionadas al consumo de impresos. Muy diferente, por ejemplo, a las personas de Medellín que están más enfocadas hacia la radio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿esto para qué me funciona? Vuelvo y repito, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve para poder identificar si yo voy a tener una campaña en diferentes ciudades, no lanzar todo a lo mismo o no coger de un solo paquete y meterlo todo en un solo lado. Con esta información, yo ya puedo identificar en qué medio puede ser mucho más efectivo en cada uno de las ciudades donde voy a tener o donde voy a querer entrar o pues empezar a generar pauta. Por ejemplo, si yo les lanzo a las personas de Manizales pauta en internet, pueda que la vean, pero no voy a ser efectivo con ellos. Mientras que si yo lo hago en Pereira para el internet, muy seguramente me va a ir muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve también saber para qué lo utilizan? Pues para mirar cómo me enfoco yo para lograr captar la atención de esas personas desde el entendimiento de la data del por qué lo utilizan. Es diferente, por ejemplo, que a mí me digan, es que las personas, no sé, voy a inventar, las personas en Bogotá escuchamos radio porque radio es nuestra principal fuente de información. Yo no voy a botar un chiste como una cuña porque sé que la gente no lo va a entender. Pero si yo manejo un tema noticioso o manejo una información desde un noticiero, pues voy a tener un poco más de atención porque es la razón del por qué las personas lo utilizan. O es su racional. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Sí, Lucimar, para mí sí. Bueno, ya después que tenemos todo esto, pues hemos como bajado toda esta información. Dime. Uno, ¿qué bases necesita o qué elementos se necesitan tener para crear uno de estos mapas de correspondencia? Bueno, hay un software que se llama TGI. Nosotros tenemos un convenio con la universidad y allí lo puedes desarrollar. Esto, pues bueno, lo puedes desarrollar desde el perfil de consumidor que tú quieras, que tú hayas identificado y pues obviamente con unas pautas en el software para poder hacer esto. Mil gracias. Vale. Entonces ya cuando nosotros tenemos como esta gran identificación, lo que hacemos es que bajamos esta información a medios y pues empieza a hacer como toda esa negociación y toda esa estrategia que nosotros buscamos pues solamente ser efectivos. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Esto es, diría yo, que lo más importante de toda la presentación que les acabo de hacer. Siempre nosotros debemos llegar a un hallazgo relevante para nuestro cliente. ¿Por qué? Porque la data a nosotros nos ayuda a generar valor. Eso es lo que nosotros buscamos siempre, generar valor a nuestros clientes y generar valor, pues obviamente, a la información que tenemos disponible. Entonces acá encontramos que el 46% del consumo de café molido se da en personas mayores de 40 años, con altos índices de consumo en mujeres. El consumo de café instantáneo está concentrado en jóvenes. El consumo se da en personas de 25 a 39 años. La superficie de mayor índice de compra de estos productos es el supermercado, seguido por tienda de barrio, en el caso de café instantáneo, y minimercados. El consumo de Internet presenta crecimientos importantes en comparación al 2015. En los consumidores de café instantáneo y molido se evidencia un crecimiento promedio del 14% en el consumo del medio. Esto pues es un tema relevante, como se los mencionaba ahorita, pues si bien ya debemos tener es un racional del por qué voy a llevar toda mi pauta allí o por qué me voy a enfocar en un medio. La razón de uso de los medios cambia de acuerdo a la zona del país. Medellín muy enfocado a los impresos y radio, porque son medios que les sirven de compañía y los informan. Y allí pues obviamente podemos empezar a revisar y sacar pues un sinfín de hallazgos. ¿Listo? Entonces, ahora sí viene la parte chévere y es un taller que hemos diseñado para ustedes. Muy chévere. Esperen un segundo. Ay, no, gracias. Bueno. Listo. Entonces, profe pregunta. Dime. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. La que dice gracias, sí.
Tengo unos Exceles en donde está pues para hacer el taller, entonces hay 2 bases de datos donde pues extraje una información para que ellos pudieran hacer como el desarrollo con los puntos que pues yo les voy a dar a continuación, pero quería preguntar si los subimos por acá o... O sea, ¿tú nos compartes las bases de datos? Sí, sí señor. No, aquí por el chat, creo. Ah, Mira, ya está. Ah, ven, mira. el profe Perea ya la subió. Ah, bueno, súper. ¿Son esas? Entonces, espérate, yo miro. Sí. Sí, son esas 2. Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Van a encontrar una base de datos de IWKS de la categoría de chocolates y van a encontrar, que es el archivo número 2, que dice TGI chocolates de mesa. Es otro Excel en donde está el consumo por el consumo es la variable. Yo los voy a abrir para que los puedan, espérame un segundo, para que lo vayan identificando. Entonces, vamos a tener estos 2 archivos, uno que se llama Data Chocolate y el otro que se llama TGI Chocolates de Mesa. En Data Chocolates, ustedes van a encontrar esta información. Esta es una información bruta del año 2019, en donde van a encontrar toda la información de la pauta que tuvo la categoría de chocolates en el periodo de enero a junio del 2019. Entonces van a encontrar el vehículo, que es el vehículo, el canal o emisora, el soporte, que es el programa sí, el programa de televisión o de radio, o la revista o la periódico donde haya salido, la hora, la franja, y un sinfín de información. El producto, que pues es lo más importante, está pues obviamente su agencia, el anunciante, que es como el papá, la categoría, que es chocolates de mesa, qué tipo de central, si lo anuncian directo o tienen una central de medios que lo hace, el holding al que pertenece a esa central, la marca que hizo la campaña, es decir, aquí vamos a tener el anunciante, que es el papá, pues por decirlo de alguna manera, el producto y la marca que hace la comunicación. El sector al que pertenece, el subsector al que pertenece, el mes de la pauta, el bimestre, el trimestre, el semestre, el año, el destino mensaje, bueno, estas son informaciones de nosotros, la tarifa, el género al que pertenece el medio de comunicación, qué cubrimiento tuvo, eso tampoco es relevante, la región, la ciudad y el medio. El total en duración, es decir, cuánto duró el comercial. Entonces, si nos va a decir si es un comercial, pues entonces es un comercial que tuvo una duración de 27 segundos o de 30 segundos o de 33 segundos. La cantidad de inserciones y la inversión. Esta de total columnas de centímetros por columnas es cuando estamos hablando de prensa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cojan esta base de datos, la descarguen y hagan una pequeña presentación muy similar a la que yo les hice hace un rato, y me cuenten cuál es el principal anunciante, cuál es la cantidad de dinero que invierte esa categoría en general, cuál es su mix de medios. Entonces, si quieren ir anotando. Despacio, profe. Otra vez, porfis. Sí, sí, que hay unos que somos nuevos en esto. Ay, perdón. Entonces, bueno, lo primero es tomar la base de datos y poder sacar de allí cuál es cuál es la cantidad de inversión de la categoría total. ¿Listo? ¿Cuál es su principal anunciante?
¿Listo? El mix de medios, en una grafiquita sacar el mix de medios de la categoría. Y cuál es el medio más relevante en inversión de esa categoría. Y tratar de sacar un racional de el por qué es el medio más importante de acuerdo a la información que tienen allí. ¿Listo? Listo, ya anotamos acá. Y con el de data, el de TG y chocolates, entonces también es un Excel donde van a encontrar 3 pestañas. 4, es que esta cosa no me deja ver. Ok, 4 pestañas. ¿Qué información van a tener acá? Van a tener el consumo, es decir, las personas que consumieron chocolate de mesa en los últimos 7 días, y el racional o la composición por estratos. Entonces son la primera información que van a tener acá, estrato alto, medio y bajo. Esos 3 ceros que están aquí es el ponderado, es decir, el expandido al que nos lleva la muestra que nosotros tenemos. En este caso estamos hablando que las personas que consumieron chocolate el total de la encuesta de TGI son 11.864.000 personas. Este porcentaje horizontal que ven acá es la composición de acuerdo a la información que tengan aquí arriba. Entonces, me explico. En el caso, por ejemplo, de los estratos, que los voy a poner acá en un colorcito que no me deja. Esta información me va a sumar 100%. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es coger estos 11 millones y me los está distribuyendo entre los 3 estratos o los 3 grupos de estratos que tengo en este momento. Eso mismo va a suceder con los hombres y las mujeres. Entonces, si se dan cuenta y hacen la suma, pues acá nos va a dar 100. Y así sucesivamente con cada uno de los temas demográficos. Acá tenemos nivel socioeconómico, sexo y edades. Entonces, la idea es que ustedes puedan coger esta información, la grafiquen y puedan decir, ah, bueno, aquí tenemos que, o el racional es que los consumidores de chocolate son más hombres o mujeres, están ubicados en tal estrato, en estas edades. Ahora, en la segunda hoja van a tener una información, pues una estructura muy similar, pero aquí ya vamos a tener el consumo en la parte de arriba como perfil y las declaraciones en la parte de abajo. ¿Esto qué es? Este es el racional del por qué consumen un medio. Obviamente no les puedo pedir que hagan el mapa de correspondencia, porque pues el mapa de correspondencia ni siquiera lo hago yo, lo hace Choices, o sea, no soy yo la que lo hace, yo solamente cruzo las variables. Pero acá sí es importante, por ejemplo, que ustedes puedan revisar para cada uno de los medios, los diferentes medios, acá están todos, televisión, radio, revista, que puedan identificar cuáles son las razones más relevantes para cada uno de los medios por el perfil que estamos trabajando. En este caso, que es consumo de chocolates. En la tercera hojita, entonces vamos a tener un consumo de medios normal. Acá solamente es que ustedes hagan la gráfica y digan, bueno, para estas personas el medio más relevante es este y este, con tanta cantidad de personas, con tanto porcentaje. Y en las opiniones y actitudes, que es la última hoja que vamos a encontrar, estamos igual, vamos a tener los consumidores de chocolate y las variables en nuestra parte, en nuestras filas. Entonces aquí es igual, es identificar cuál es la más relevante, cuál es la más importante y de acuerdo a esas declaraciones poder sacar como una hipótesis o poder, no es una hipótesis, poder cerrar un poco y decir yo considero o yo pienso que los consumidores de chocolate son así, 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 porque tanto por ciento piensa esto, tanto por ciento piensa lo otro y tanto por ciento dice lo otro, ¿sí? Eso es como el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Es claro? ¿Qué día de junio es? ¿Tienen preguntas o ahí vamos bien? Genial, genial todo.
Yo todavía sigo un tris perdida, pero la voy cogiendo. O sea, realmente es algo muy nuevo para mí, sin embargo, me parece que es increíble, brutal. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. No, pues el privilegio realmente es para mí. Yo le decía al profe César que em, pues poder compartir las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu carrera profesional es muy enriquecedor, porque yo me acuerdo cuando empecé en este medio o en este tema de los medios, yo salí como, no sé, yo, o sea, va a sonar chistoso lo que les voy a decir, pero como cuando yo salgo a pasear con mi perrito, ¿no? Que entonces él empieza a mirar así, como que mira por arriba y mira para arriba y como que no entiende qué es lo que está pasando, así me sentía yo cuando salí. Pero poder entender estas cosas y poder no salir uno tan perdido, pues es muy chévere. Es muy chévere. Les doy a ustedes de verdad las gracias por escucharme. Aquí sí, entonces les cedo la palabra a los profes. No, déjame que me estoy sacando un ojo con ese Excel. Estoy, estoy haciendo la primera tarea. Yo voy despacio, yo voy despacio. Dale, profe. Si tienen preguntas, me cuentan y ahí nos damos la mano. Bueno, ¿qué les parece si vamos haciendo el ejercicio entre todos? Sí, Listo. yo apenas voy Sí, en la suma de gracias. toda la inversión. Bueno, Inicio. entonces ya les voy a ir mostrando lo que yo estaba haciendo. ¿A dónde estoy? Bueno, en esto no es, perdón, es esta. Entonces, esta fue la gran base de datos, o es la gran base de datos que nosotros tenemos en este momento, ¿cierto? Sí, ¿Yo qué señora. hice? Pues hice una tabla dinámica. ¿Para qué una tabla dinámica? Pues para sacar nuestro primer punto, que era saber el total de la inversión de la categoría. Entonces, voy a poner bonita mi tabla dinámica porque no me gustan las cosas feitas. Ay, qué mal. Aceptar.
Listo. Entonces, acá tengo que el total de la inversión de la categoría fueron 2.000 millones de pesos. Del periodo de enero a junio del año pasado. Del año pasado, perdón. Entonces voy a abrir una hoja acá donde voy a escribir las preguntas. Entonces vamos a poner aquí algo que diga taller de artes. Ustedes tienen que prometerme que lo van a hacer bonito. Y se lo van a mandar a sus profes. Entonces nuestra primera pregunta era el total de la inversión de chocolates. Entonces aquí tengo la primera respuesta que sería esta, ¿cierto? 2.191.000 millones de pesos. En el periodo, pues que nosotros vamos a trabajar. Entonces esto es periodo enero-junio. Ahí está nuestra primera respuesta. La segunda era identificar nuestro principal anunciante. ¿Alguien lo pudo lograr? ¿Ya tiene ese dato? No sé si estoy bien. Creo que es Nacional de Chocolates. Sí, señora, muy bien. El principal anunciante es Nacional de Chocolates, que tiene como el 80%, 90% de la inversión más o menos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber de las marcas de Nacional de Chocolates, ¿cuál es la marca más importante que tendríamos que hacer ahí? ¿Cuál fue la pregunta? Si yo quisiera, por ejemplo, saber, yo ya sé que Nacional de Chocolates es el anunciante más importante de la categoría, pero ¿qué marca de Nacional de Chocolates? ¿Qué tendría que hacer? Pues se pone la marca, se enfoca en la inversión. A ver, la buscamos. Aquí marca. Ah, muy bien, marca Nacional de Chocolates. Entonces, cuando esto pasa, ponemos producto para saber, ok, chocolate Corona. Este sería entonces, el anunciante más importante sería Nacional de Chocolates con su marca Corona, con chocolate Corona. Y ya si colocamos nosotros el producto, entonces nos va a disgregar. Nos va a empezar a disgregar o nosotros vamos a tener ya la información de cuáles son o cuáles son las referencias con las que se ha venido pues invirtiendo o ha invertido chocolate Corona. En este caso, por ejemplo, podemos ver que para ese periodo del año, chocolate Corona, Delicato Chocolate fue la referencia más importante o el producto al que más plata le metieron. O sea, del 80% de la inversión, diría yo que como el 80% se lo metieron a Delicato. Entonces, ahí es donde uno entra y empieza a revisar si fue un lanzamiento, o si estaban reposicionando la marca, o si tenían una nueva, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre. Si iban a lanzar una nueva referencia, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que entre nosotros más claro tengamos como qué información queremos sacar, la misma data nos va mostrando qué podemos ir haciendo y cómo podemos ir sacando pues toda esta información de una manera pues fácil y que sea pues fácil para nosotros y fácil para los demás. Nuestra siguiente pregunta era el mix de medios, ¿cierto? Entonces aquí voy a copiarla acá abajo, que le voy a poner un nombre acá bonito, diga inversión anunciantes.
Ustedes dirán que por qué así como tan meticulosa con los nombres y todas esas cosas. Cuando nosotros trabajamos en investigación, no trabajamos solos. Generalmente, y ustedes lo saben, trabajamos en equipo, trabajamos en grupo. Entonces, si yo le llego a compartir este archivo a otra persona sin que esa persona sepa qué rayos es esa tabla dinámica, pues no va a entender la información. Entonces, nosotros siempre debemos como pensar en eso, en que las cosas sean claras para nosotros y para los demás, para nuestro equipo de trabajo. Bien. Entonces aquí vamos a revisar el mix de medios. Yo ya tengo entonces mis anunciantes, pero si llego a agregar otra cosa, pues va a ser muy difícil de leer la información. Ay, perdón. Perdón. Aquí, listo. Subo el anunciante, subo la marca. No, ay no. Perdón, el anunciante iba acá abajo. Y ahora llevo medio a las columnas. Lo puedo llevar a la columna o lo puedo llevar a la fila. Aquí entonces yo ya puedo identificar que, por ejemplo, Casa Luker tuvo pauta o participación en radio y televisión nacional. Grano de Oro tuvo su pauta en televisión nacional. Y la Nacional de Chocolates pues tuvo una inversión importante en radio, una gran inversión en televisión nacional y una gran inversión en suscripción. Entonces ahora, con esta información que yo les acabo de dejar acá, ¿cuál fue el canal con más plata en televisión nacional? ¿Quién me dice? Ya tenemos identificado acá que el anunciante principal tuvo su mayor inversión en televisión nacional. ¿Cuáles fueron los canales en los que más dinero se invirtió para esta campaña? ¿Y en qué meses? No todos. Yo también estoy haciendo la tabla dinámica. Un momentico, un momentico. Dale, dale. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, de Nacional de Chocolates, sabemos que su mayor inversión estuvo en televisión nacional. ¿Cuál es el canal al que más dinero le invirtieron A Caracol. En este a caso. Caracol? No sé. Ok, bueno, sí, según lo que tengo, sí es Caracol. Muy bien. ¿Con cuánta plata? 621 billones, porque creo que le hacen falta ceros. Millones. 621 millones.
621.942.000. Súper bien. Ahora, si nosotros quisiéramos seguir indagando o si quisiéramos seguir revisando más a profundidad, entonces podríamos entrar a revisar cuántos comerciales tuvieron. ¿Por qué? Porque tengo la información disponible. Entonces, hay una variable que dice inserciones. Si yo quisiera saber la cantidad de inserciones que tuvo ese canal o que tuvieron en ese canal, entonces puedo entrar a revisar, puedo colocar esa variable y aquí ya me arroja la información. Insisto, ¿para qué me sirve esa información? Pues me sirve para poder identificar cómo está mi competencia y mirar si yo estoy en la capacidad de poder competirle a un chocolate Corona con toda esta plata, o si yo tengo que empezar a revisar si me empiezo a comparar con otros anunciantes. Si bien cuando pues uno está en mercadeo, uno conoce también su competencia y sabe más o menos con quién se puede enfrentar, digamos que cara a cara, por decirlo de alguna manera. En este caso, entonces, podemos mirar, Casalucar pues tiene niveles de inversión un poco más razonables, Grano de Oro pues tiene una inversión, de hecho tiene una inversión en televisión nacional que muy seguramente si ustedes entran a revisar esto debe ser un comercial en Edley o Day porque pues es muy barato. Pues muy barato no, o sea la inversión es muy bajita para estar en televisión nacional. O debe ser un canal regional, posiblemente. Entonces para esto nos sirve identificar identificar a través de la data cómo estoy parado, en dónde estoy y cómo me puedo empezar a mover. Insisto, si tenemos el capital para movernos acá, pues entonces seguimos mirando en qué canales, en qué franjas, en qué ciudades estuvo la pauta o estuvo la inversión. Si sencillamente veo que no puedo estar en este rango, pues entonces miro si puedo estar en este rango y también empezar a revisar. Esto también es muy importante revisarlo. El tema, dime. Perdón, creo que no estás compartiendo pantalla. Ay, muy bien. Muy bien. Yo aquí hablando. Listo. Ay, no, esta no es. Acá. Bien. Como les decía, si yo veo que tengo el músculo financiero para poderme mover aquí y empezar a generar mi estrategia desde acá, perfecto. Si no, pues entonces puedo empezar a revisar e identificar con qué marca puedo hacer pelea, por decirlo de alguna manera, por medio de la inversión. No sé si, profe Juli Perea, quieras intervenir o decir algo acá. ¿En qué sentido? No, pues de la información que está disponible, de la info, básicamente. No, pues mira, digamos que eh, como para dejarles un tema claro con el tema de la información es, siempre piensen que cuando uno está trabajando las bases de datos de información que ya pasó, que ya sucedió, en este caso esto fue inversión que ya sucedió, y es que yo tengo que conocer el pasado, ¿sí? Saber qué ha ocurrido, dónde hay presión y presencia publicitaria, ¿sí? De pronto los muchachos que han visto conmigo hemos trabajado de pronto temas de bases de datos, pero fíjense que esto lo que le permite a uno es identificar es en dónde hay presencia publicitaria o dónde las marcas, no solamente la mía, sino la competencia, está haciendo un esfuerzo económico en términos de medios. Y cuando uno lo contrasta contra la información del consumo de los medios o con el, perdón, con el consumo de medios de el consumidor, perdón, como tal, perdón la redundancia, es mirar el presente. Entonces, cuando yo analizo competencia publicitaria o estos datos, estoy viendo el pasado. Cuando estoy analizando el TGI, estoy tratando de analizar un presente. Entonces, si yo conozco mi pasado y entiendo mi presente, es cuando podemos planificar el futuro, es cuando podemos entonces planificar una campaña en medios, porque conozco esas tres cosas, ¿sí? Por eso yo trato siempre como de hablarles sobre entender presente, pasado y futuro, lo mismo como seres humanos. Pero fíjense que esta data a uno le permite saber si hay más presencia en Caracol, cuáles son los tipos de negociación,
¿Y por qué pasa esto? ¿O qué otra característica ustedes tienen que adaptarle también a esto? Es sentir cuál es la causa-efecto. O sea, ¿cuál es la causa o por qué el anunciante está invirtiendo en estos medios y cuál es su efecto? ¿Sí? ¿Y cuáles son los aprendizajes de eso? ¿No? ¿Cuáles son los aprendizajes que tienen que ver con la data? Porque la data es la que al final del tema me va a ayudar a tomar decisiones y saber qué camino tomar y saber si yo soy un Goliat o soy un David. Si tengo un Goliat que es un anunciante con mucha billetera, pues yo tengo que entender si soy un David, cómo podría utilizar los medios de una forma distinta para no enfrentarme a una presencia tan fuerte y utilizar más la creatividad. Si yo no tengo mucha billetera o no tengo mucha frecuencia, tengo que ser mucho más creativo, porque recuerden que la creatividad lo que logra es que el billete, ¿cierto? Si no lo tengo, pueda surtir el efecto de mejor recordación, ¿no? Bueno, les vamos a dar 10 minutos para que revisen el archivo siguiente y generen par gráficas con la información que les solicitamos de consumidor. Y si algún valiente quiere presentar los hallazgos, maravilloso. 10 minuticos. Obviamente no tiene que ser una cosa así súper elaborada, ¿no? Pues algo bien chévere, pero pues contundente. Sí, chévere, chévere. Arriésguense a hacerlo, entender las bases de datos, creo que es algo muy interesante, pero muéstrenos, muéstrenos porque lo que nos trae Lucy es bien bacano para entender cómo, cómo podemos manejar la data y detrás de tanta data que hoy en día, que esta es una parte, porque hoy en día encontramos muchísima data, Un muchísima montón. data, ¿sí? Un montón. Demasiadas fuentes. Exactamente, ¿no? Y todo lo que digital tiene, y estos son unos estudios indicados que son un referente muy importante en las agencias de medios, y sobre todo para plantear los modelos 360, ¿no? Así es. Y algo muy importante también ahora es que estamos en la época de los dashboards, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de recursos que son muy interesantes que ustedes que están trabajando en este tema de investigación los empiecen a explorar, como es por ejemplo el caso de un Power BI que es el más, pues digamos que el más importante o el más renombrado y pues uno de los más completos en donde podemos tener desde un solo software podemos hacer la unión de muchas bases de datos y desde allí podemos hacer o sacar información muy relevante con la mezcla de las fuentes. Obviamente, con toda la responsabilidad que tiene, pues tener diferentes fuentes de información en un solo informe. Pero pues son cosas que es la tendencia que está marcando el mercado ahorita y realmente esto facilita un montón el manejo de la data porque ustedes pueden manejar bases de datos gigantescas hasta de 1 millón de registros y pueden hacer las relaciones o pueden hacer el conjunto o pueden hacer la mezcla de información, no mezcla, porque no sería mezcla, pueden hacer la combinación de información que ustedes consideren pertinente para su investigación y pues presentar cosas mucho más llamativas, ¿no? Digamos que ahora nosotros estamos en la época en donde tienes 3 segundos para captar mi atención con bien sea o una imagen, o un video, o un sonido, pero son 3, 5 segundos en donde si no captaste o sea, si no captaste mi atención, es muy difícil que me enganche con el tema. Entonces, estas herramientas también les van a permitir a ustedes poder captar la atención muy rápidamente, pero poder tener información muy profunda con mucha solidez a nivel de investigación. Si tienen de pronto la oportunidad de empezar a cacharrearle o si alguno ya lo ha empezado a trabajar, profundicen allí porque esta es una competencia que ahorita está siendo súper, ¿cómo se diría? No pedida, pero sí muy solicitada, exacto.
es una competencia muy solicitada, no solamente porque tú puedas tener la habilidad de manipular bases de datos, sino también porque tienes la habilidad de poder presentar esa información de una manera muy bonita y de una manera visualmente muy llamativa. Entonces, como les digo, ahorita todo es muy gerencial y todo es muy rápido, ¿no? Son reuniones, ahora, este tema de la virtualidad pues también ha hecho que las reuniones sean al grano y muéstrame lo que me tenga que mostrar, que tengo 10 minutos, de los cuales ustedes ya se han comido 8 minutos. ¿Cómo van con sus talleres? Está interesante. Sí, chévere, Sí, chévere. está bastante interesante. Realmente acá se me pifió el computador. Entonces me tocó cerrar los Exceles y no sé si se guardó lo que estaba haciendo. Sin embargo, pues voy a intentar verlo, solo que sí también como que me perdí un poquito porque no me acuerdo todas las cosas específicas que pediste. Entonces, sí me puedes reiterar, realmente. Claro, yo lo tengo anotado, muy juiciosa. Muchas gracias. Bueno, de la información de TGI, pues revisar los demográficos, entonces con la info que tenían de demográficos, sacar un perfil, es decir, encontramos que los consumidores de chocolate están concentrados en este nivel socioeconómico, en estas edades y son más hombres o mujeres. Eso en un charcito, o sea, en un slide rapidísimo, bonito. Identificar cuáles son sus principales opiniones, de las opiniones y actitudes, cuál es la más relevante para ellos, o sea, por qué, el por qué de las opiniones y actitudes. El mix de medios, que pues también lo tenemos allí, es identificar cuál es el medio más consumido por ellos. Y dentro de en la última hojita que están las razones de uso, identificar por qué utilizan el medio. Digamos que por qué utilizan internet y televisión, en este caso, y radio. Entonces, ¿cuál es la razón de uso principal para ellos para el uso de estos 3 medios de comunicación? Eso es básicamente las 4 cositas que me gustaría que nos mostraran. Listo, mil gracias. Ya me pongo otra vez manos a la obra, rápido. Vale, súper.
Bueno, ¿cómo van? ¿Quién se atreve a mostrarnos sus hallazgos? No tengo diapositivas, pero creo que tengo una buena cantidad de información. Ya casi termino. Dale, súper. Cuando estés lista, abres el micrófono y arrancas, ¿te parece? Sí, señora. Vale. Creo que tengo algo medio sólido para no perder tanto tiempo. Entonces, ya. Bueno, lo primero que nos pediste fue sacar un perfil. Entonces, de este total de la muestra que era de 1.300, ¿qué? ¿Pero nos Sí, compartes tu pantalla? está todo en Excel, ¿no importa? No, no importa, no importa. Lo Dale, importante es la conceptualización y el manejo de la info, eso es lo chévere. acá está. ¿Listo? ¿Sí ven? Sí, dale, ahí te vemos. Si quieres agrandarle un tricito. Que yo de la edad. Listo. Entonces, de todo este muestreo, lo primero que pues me salía ahí era como los estratos. Y yo vi que había como una unión de dos estratos que me parecía muy interesante, que era el estrato 2, estrato 3, que eran los que más consumo tenían, o bueno, o sea, como que los que, sí, realmente los que más consumo tenían en este caso. Veíamos que obviamente existe una buena cantidad de hombres, pero que predominaba el grupo de femenino. Entonces, por eso lo puse aquí. No solo, digamos, en la cantidad que se había entrevistado, sino también en la cantidad que respondía como hacia el consumo. Y vi también que encontraba que, pues,
Entre todas estas edades, todos tenían con porcentuales de 9 y así, pero la única que tenía exacta era como de 25 a 34 años, que era del 20%, entonces escogí esa y ese era más o menos. O sea, existe también un grupo de hombres, sin embargo, yo diría que son un grupo de mujeres de estrato 2 a 3, de 25 a 34 años. Súper. Que tiene Muy chévere. razones de uso guiadas hacia algunos, bueno, espérate, las opiniones, actitudes van primero. Encontraba cosas importantes, puse acá también una que a mí me parecía muy interesante, que pues obviamente la he estudiado, que es me gusta entender sobre la naturaleza, que es una tendencia que ahorita se está dando mucho gracias a lo de la pandemia, entonces. Y Bueno, está creciendo en sí, análisis que nosotros está en hemos auge, hecho. literalmente está en auge. Perdóname, en análisis que nosotros hemos hecho, esa tendencia al tema del medio ambiente viene creciendo. Se está hablando más o menos de un crecimiento del 30-40% con relación a 5 años atrás. Yo leí porcentualmente está muy alto y Sí. realmente pues, me sentí identificada porque yo estoy, digamos, cerca de ese target y no solo eso, sino que pues ya he tenido como unión. Entonces yo vi, obviamente que digamos habían otros como de, es importante seguir aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas, se deben aprovechar oportunidades cuando sigue la vida, si la primera vez no se triunfa se debe seguir intentando. Sin embargo, me pareció muy interesante ese que se puede utilizar como un hallazgo, sabiendo que digamos que existe y que acá pues viendo los porcentajes hay una buena cantidad de personas que están enfocadas en eso y además de eso es algo que está en auge. Además que, digamos, tú con ese, si tú trabajaras en una empresa que, no sé, que trabaja con chocolates, tú puedes decir, podemos empezar a trabajar a futuro, como decía el profe Para Julián un ahorita, empaque o algo que tenga que ver con eso, exactamente. totalmente, un empaque biodegradable, y bueno, tiene cosas. Sí, de hecho, mi semillero estamos haciendo eso, estamos haciendo un estudio. Nos fue súper bien, entonces yo dije, ¿cómo no puedo sacarlo? O sea, realmente es muy bueno. Es una tendencia súper fuerte, gracias a esa tendencia o a esas tendencias que estamos estudiando, nos fue muy bien en Red Call, sí, entonces no se podía dejar pasar. Ay, qué chévere. Sí, gracias. Bueno, ya después de eso, creo que lo siguiente, hablábamos un poquito, digamos, de los medios más consumidos. Pero entonces acá, pues yo quiero hablar primero como de las razones de uso. Yo veía que habían dos aquí que tenían un auge súper fuerte, que era la televisión y el internet. Y que pues digamos, la mayoría lo veía era como porque los entretenía, o sea, buscan entretenimiento, ese es un detonante. El entretenimiento en la televisión y también en el internet. Y realmente sí siento que es algo como que se compagina. Obviamente existe lo de informarme, unirme a mis tareas habituales, bueno, tener información, pero siento que lo que los estaba moviendo y ahorita lo que está moviendo mucho es como esa experiencialidad, ¿sí? Algo que Sí, es cierto. y ya en el mix de medios, yo tomé, pues digamos, algo, siento que todos son muy importantes, eso me lo enseñó el profe Iván, todos funcionan mucho, pero entonces yo vi como ya del consumismo. Dije, bueno, publicidad exterior no se nos puede quedar por fuera, ahorita tenemos algo que es la unión que hablamos de transmedia, donde existe una publicidad exterior que puede tener, no sé, un código QR y me redirige a una de las plantas que están más fuertes, que son el Internet, al igual que la televisión nacional o bueno, televisión en general. De hecho, mirándolo como por datos que tenemos ahorita de pues lo que sucedió en la pandemia y algunas reuniones que habíamos tenido antes y gracias a Dios pues los profes pudieron gestionar, yo vi que la televisión estaba teniendo un auge fuerte y además de eso que digamos, no sé, mis compañeros me decían, ¿cómo no? Vayamos a ver, ¿cómo era que se llamaba esto? Betty la Fea o, bueno, sí, es, todas esas cosas. Entonces, no solo las abuelitas, ni los papás, ni eso se ponen a ver la televisión, sino que también existimos nosotros, que por, no sé, el factor X, nos ponemos a ver la televisión y tenemos ese alcance, o sea, nos llega ese alcance a nosotros, que es algo que no se puede perder y que ahorita, digamos, me parece que es una tendencia o es un hallazgo muy importante. ¿Sí? Y pues Sí, obviamente el Internet, que ahorita pues el Internet está obviamente en auge desde hace muchos años, pero gracias a la pandemia los puntos exponenciales, o bueno, no me acuerdo cómo se dice exactamente, esos puntos como que subieron un montón. Entonces yo creo que este sería los míos, sin embargo pues no podemos dejar por fuera, digamos que también existe un buen alcance en radio. Sin embargo, pues yo mirando como los que estratégicamente utilizaría podrían ser estos y metería quizás también radio. además que el análisis que hiciste del conjunto de fuera del hogar con internet es la realidad, o sea, eso es Sí. lo que se está moviendo en este momento. Ahorita se está moviendo mucho los códigos QR, de hecho cuando uno va
¿cómo es que se llama esto? A Carulla, por ejemplo. Yo siempre voy a Carulla a comprar Hatsu. Me encanta, pero cuando voy, siempre estoy tomando fotos de todo lo que hay alrededor. Y ahorita todas las marcas están utilizando códigos QR. Yo dije, si las marcas lo están usando es porque es una tendencia, está funcionando, están haciendo conversión, están pudiendo medir, tienen métricas. Claro, lo Entonces, que pasa es que parte del reto que nosotros tenemos ahorita es poder llegar al consumidor que está encerrado. sí, pero Porque también evidentemente, el consumidor no solo está encerrado en casa, que también es una persona que sale, y digamos lugares como por ejemplo el Carulla, que es un lugar donde van a comprar comida, cosas así. Son lugares por donde también podemos llegarlos y no podemos olvidarnos simplemente porque existe una pandemia. tal cual. Oye, muchas gracias, qué chévere tu análisis. ¿Me recuerdas tu nombre? Laura Sarria, muchas gracias a ti por escucharme. No sé si cagué en algo, pero No, pues, súper bien, súper bien. dale, mil Muy gracias. chévere. Muy chévere, muchas gracias. Bueno, pues esto era lo que quería contarles. Profes, no sé si quieran escuchar algo más, si todo está bien. Pues bueno, no, Lucimar, no sé si el profe Julián quiere agregar algo, pero pues nos dejas inquietos a los que no hacemos parte de este mundo del planning, del análisis de medios. Qué chévere, qué chévere, qué chévere lo que nos compartes. Personalmente me dejas muchas inquietudes en todo lo que me falta por aprender en eso. No sé si los profes, la profe Paula, que nos acompaña de Medellín, el profe Julián, pero muy bien la profe Aida Jimena, que por fin pudo entrar, que es nuestra directora de investigación. Entonces, no, yo pues me adelanto a lo que vayan a decir ellos, agradecerte porque muy completo, muy chévere, como te digo, a mí pues, nos dejas inquietos a varios. Entonces, qué bien, gracias por compartirnos un poquito de tu conocimiento, de tu día a día. Y bueno, no sé si los profes quieran agregar algo. Uy, sí, Juli, quedo igual que tú, medio cabezona, se me voy a ir a hacer esta tarea ahorita. Yo les voy a compartir algo que me puse a hacer mientras pues que estábamos como haciendo eso. Voy a ver hasta dónde me deja compartirlo. Ay, mira, volví a cambiar todo esto. Bueno, entonces yo me puse a hacer inclusive como un mapa Oh, qué de chévere. todas esos medios, pues haciendo pues como esta relación y este análisis. Yo también había hecho unos cuadritos por acá pequeñitos Oh, qué para chévere. analizar los datos, pero pues obviamente teníamos que darle prioridad a los chicos y por ejemplo, pues no soy tan hábil todavía con las tablas dinámicas y demás, entonces ahí quedo como con el reto, como dice el profe. Pero como te digo, me pusiste a pensar, me pusiste a, a exigirme muchísimo más en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo en investigación, porque como lo que tú también nos invitabas es que todo se tiene que convertir en números. Entonces, Lucimar, muchísimas gracias por el espacio. Profe Julián, muchísimas gracias también por invitarnos a hacer este espacio posible y que siga pasando. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias. No, y dejo Súper. pues obviamente abierta la puerta si necesitan en algún momento un taller, revisar temas, cuenten conmigo. Lo que yo les decía ahorita, yo amo la universidad, mi esposo que está acá atrás mío puede decirlo. Y realmente para mí ha sido un placer poder estar acá el día de hoy. Y si necesitan realmente mi apoyo en algún momento, por favor cuenten conmigo. No, pues súper, Lucy, muchísimas gracias por tu tiempo, por traer este ejercicio para nuestro grupo de estudiantes. Pues digamos que eso es muy importante tener también la visión de los ejecutivos y de las personas que están trabajando, digamos que en las organizaciones que dan información, que dan data, que es lo que obviamente nos ayuda también a que nuestros estudiantes tengan una capacidad de análisis y que puedan aprender a tomar decisiones, porque esto no es intuición, sino esto ya no es como en los años 60 que es intuición contra intuición. Ah, yo creo que es prensa, ay no, pero a mí me gusta más Ah, esto, sí. ¿no? Sí, esto es para que todos pues
digamos que cada vez tengamos una competencia de analizar datos. Y sobre todo los datos, fíjate que cuando unos los transformamos, porque a la larga eso es lo que hacemos, ¿no? Cogemos toda esa data, ¿sí? Y eso es lo que es tener pensamiento estratégico, coger toda la información, sintetizarla y encontrar oportunidades, ¿no? Así es. Y el ejercicio es este, el ejercicio es no le coman, no le tengan miedo a la estadística, no le tengan miedo a los datos son como en Supercampeones, el balón es tu amigo, no le tengas miedo, ¿no? Entonces, eso es una Sí, invitación es para verdad. todos, ¿vale? Pero muchísimas gracias, eres muy amable y pues súper, sabemos que contamos con Ibope en todo este proceso. Claro que sí. Gracias a ti. Gracias. Bueno, Lucy, entonces, nada, no te quitamos más tiempo, te agradecemos mucho por este encuentro. Esto es algo nuevo, son talleres de profundización en temas específicos y lo que nos aportaste, pues la verdad fue bastante importante. Entonces, Qué nada, bueno. agradecerte. Yo le cuento a César, agradecerle a César que fue realmente quien te consiguió para este taller. Y nada, pues te extiendo pues un saludo de parte de él y listo. Te agradecemos muchísimo y me imagino pues que los estudiantes también se van con mucho conocimiento, ¿no? Que complementan con sus otras clases. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Listo. Que Bueno, descansen. Feliz noche. bueno, voy a terminar la grabación y listo.